Jaime, ya está en plataforma el ingeniero José Pilegui, así que primero lo saludamos, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días al panel de I99 y que todos tengan una linda semana, ¿no? Bienvenido, ingeniero. Le voy a dar el paso a Jaime Velázquez para que inicie el diálogo, ingeniero Pilegui. Adelante, Jaime. Jaime, Sí, por favor, aquí empieza el estoy. diálogo con el ingeniero Pilegui. Buenos días, José. La verdad es que buscando una alternativa a tranquilizar las aguas para los ecuatorianos, cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, desde tu criterio, desde tu expertise, qué hacer durante este tiempo, porque si bien es cierto, en la parte eléctrica todo el mundo pone soluciones, pero realmente las soluciones a corto plazo es simplemente que llueva. Te escuchamos, José. Adelante. Audiencia, mira, realmente sobre esto venimos hablando mucho tiempo y particularmente de esta crisis. Creo que hemos tenido algunas entrevistas con ustedes desde octubre, desde el año pasado, y, y ya esto tenía un antecedente. Este antecedente nos costó el año pasado en importaciones a Colombia cerca de $300 millones. Se suponía que la receta que se había dado, que era poner a punto las unidades térmicas, era lo inminente. No se hizo a tiempo y estamos un poco apremiados porque tenemos afuera más de 1.000 megavatios de generación térmica que está instalada en el país. Yo creería que, a ver, hay dos cosas aquí, ¿no? Por un lado, sacar lecciones de esto y dentro de esta lección es que ya quejarnos no es la solución. Ujú. Y por ahí no viene la cosa, ¿no? Estamos en medio de una situación crítica y hay que aportar desde todas las esquinas que se pueda de la mesa, de tal forma de que la mesa pueda continuar de en pie, que no se caiga. Creo yo que uno de los temas importantísimos aquí es que se acometan acciones por parte de las autoridades. Ha habido mucho cambio de autoridad y esperemos que con el último cambio esto tome un norte definitivo. Y uno de ellos es que la generación térmica que está fuera de servicio pueda disponerse lo antes posible. Para ello, creo que una gestión, una administración del tema por gestión directa, es decir, encargar puntualmente cada tema, hablemos salitral, a un equipo humano completo que tenga la capacidad y la autonomía para actuar. La García, que ya aparentemente está operando, la que está frente ahí a la cárcel en Pascuales, Esmeraldas, y así todas estas centrales térmicas que tengan un responsable, más allá de los gerentes que puedan haber, sino un responsable que conozca de la materia y que diga, yo la puedo poner a punto esta unidad en tanto tiempo. Eso creo que sería un gran avance porque nos permitiría contar con la misma generación instalada en un tiempo perentorio. Esto no es inmediato, por si Claro. acaso, ¿no? Prueba de que sí se puede hacer esto es que ya aparentemente habría entrado Trinitaria, que es una central de 125 megavatios, que estaba fuera de servicio y aparentemente ya estaría dentro de servicio con 90 megavatios. Lo mismo la Enrique García, que estaba frente a la cárcel en Pascuales. Esa es una central de 100 megavatios aproximadamente, aparentemente entró con 90. Significa que si se le mete ganas, se puede sacar adelante esas unidades. Pero todo ese tiempo, José, o sea, ¿cuánto tiempo para volver a tener el parque térmico, digamos, funcionando al 100%? Eso nos va a tomar por lo menos un par de meses, o por lo menos 4 meses, mínimo, si Mira, no es más. hablamos justamente cuando estábamos preveyendo esta situación el año pasado, luego hablamos en el mes de abril cuando tuvimos nuevos apagones, acordarán que estaba el ministro Luque a cargo del tema y se dijo más o menos, mira, si entran a actuar inmediatamente, esto tomará entre 4 a 6 meses para Ujú. recuperar cerca de unos 450, unos 500 megavatios de generación. El tiempo ha ido pasando y lamentablemente esa es la factura que estamos ahora recibiendo, ¿no? Más allá de que el estiaje se sabía que iba a ser un estiaje muy duro, las condiciones normalmente son difíciles ahí en estos periodos de octubre a abril del año siguiente, pero lo importante era que había que acometer acciones. El tema de la barcaza ayuda a algo, son 100 megavatios, pero ninguna generación, por más rápida que tú la traigas del extranjero, va a estar de manera inmediata. Llámese esto barcaza, llámese esto generación en tierra. Todos toman entre no menos de 60 a 90 días, ¿no? Para ponerlos en operación. Así que eso nos pasa también una nueva factura
y sobre eso sería importante conocer desde el gobierno, de las autoridades, las fechas, ¿no? Para un poco ir cada uno haciéndose su plan de vuelo en medio de esta falta de generación, ¿no? Entonces Eh, quedamos a la expectativa de que llueva. Es la única solución que existe, no hay más. bueno, de hecho hoy día y el fin de semana mejoraron las condiciones de generación porque mejoró la condición sobre todo en la central Coca-Cola Sinclair, ¿no? En donde se llegó a unos valores de 1.100 megavatios el día de ayer de generación, ¿no? De una central que tiene 1.500 y que en realidad el pico debe ser 1.200 porque los 300 es un embalse compensador que tiene, ¿no? Eso es muy bueno. Eso es bueno, significa de que esa central, que significa más o menos el 25% de la demanda nacional, está disponible. Eso le da alivio a que se llenen los embalses, sobre todo de Amalusa, el embalse de Mazar, haya agua para Sopladora, que es donde se concentran 1.750 megavatios, que son los que realmente ponen en dificultad al sistema, ¿no? Hay que administrar bien estos embalses para que recuperen agua y altura de las cotas del agua en cada una de estas centrales, como se evidenció la noche de ayer en información pública que se dio a conocer. Creo Y que lo que eso estamos viendo hoy en día. sí, sí, yo Hoy, creo que hay hoy que día ser también. hay que ser muy prudentes en el manejo y operación de estos embalses, porque ellos nos aseguran el tema. Yo creo que hay que comenzar también a plantearse cosas en futuro, puesto que el sector está necesitando urgentemente, Jaime, inversiones. Y hay que llegar a la concepción o a la convicción, sobre todo, independientemente del tinte político al cual tú te pertenezcas, a la universidad, de que hay que hacer un proyecto o un plan país en esto, ¿no? Y un plan país en donde exista una concertación y que normalmente se da en la asamblea. ¿Para efectos de qué? De asegurar lo que alguna vez alguien llamó soberanía energética, yo lo llamaría confiabilidad en el servicio eléctrico, puesto que la energía no tiene ideología al final cuando te llega a tu casa, ¿no? Tú no sabes si es de izquierda, si es de derecha, lo único que sabes es que te satisface tus necesidades, sea esto luz, sea esto agua, sea esto telefonía, lo que sea como servicio. Y yo creo que sobre eso hay que, en el caso particular de la energía, hay que trabajar urgentemente en un plan y que este sea un punto de inflexión, un plan que diga, ¿sabe qué? Sí, el país no tiene los recursos, el país tiene que abrir la ventana para que entren recursos frescos de afuera. Nosotros crecemos más o menos en una necesidad de 300 megavatios año, y si crecemos en 300 megavatios año, significa que tenemos que tener instalado en 10 años mucho más de 3.000 megavatios, ¿no? Unos 4 o 5.000 megavatios instalados, que significarán probablemente a la economía entre 7.500 a 10.000 millones, dependiendo del tipo de generación. A eso tú tienes que sumarle la transmisión con sus subestaciones, que tienes que hacer grandes inversiones, y, ¿por qué no?, también la distribución. La distribución también tiene problemas a nivel de subestaciones y de sus redes. Estamos hablando que en un proyecto país de 10 años, tú necesitarás más o menos unos 15 a 20 mil millones de dólares de inversión. Y Y eso ahí no no hay. queda. No hay. Correcto, esa es la pregunta. No hay. Entonces la gente se mira para atrás y dice, ¿qué hacemos? Porque no. Ahí lo que hay que hacer es crear las condiciones, ¿no es cierto? Crear las condiciones para que se afinquen inversiones de largo plazo. Mira, el sector energético es un sector intenso en capital e intenso en calidad de quienes lo van a operar. Si nosotros creamos esas condiciones, puede venir al país ese tipo de inversión. Algún rato en el foro por el futuro que ustedes me invitaron, yo hablé del tema de telecomunicaciones. Telecomunicaciones dejó de ser un problema y nosotros hace más de 20 años apostamos a la apertura del mercado, no a la privatización, mucho menos. Y nadie tiene, digamos, más allá de cualquier otro problema eventual que se tenga, nadie tiene problema para conseguir un servicio de telecomunicaciones. Y hay mucha competencia en esto. Yo creo que en el sector eléctrico, que es un sector especializado, en donde quienes tienen que administrarlos en la continuidad del tiempo tienen que ser gente bien formada, especializada en la materia, se tiene que trabajar. Entonces, trabajando de la mano con eso, tú vas a tener, por ejemplo, que el gas natural tiene que convertirse en un gran aliado para el proyecto de la generación eléctrica del país y para los proyectos industriales y para los proyectos de movilidad. El gas natural nosotros lo tenemos no en el campo Amistad, en el bloque 6 y tenemos que apostarle a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber una gran concesión, no del campo Amistad, sino del bloque 6, en donde vengan empresas especializadas con los capitales suficientes para apostarle tener en el tiempo, digamos aquí a 4 o 5 años, una explotación de 500 millones de pies cúbicos día de gas y no tener los 20 millones que actualmente tenemos.
Colombia tiene 1.200, Perú tiene 1.400 millones cúbicos día entre lo que explotan y lo que importan. Y por eso que su industria es muy competitiva. Ellos están pasando un problema hídrico parecido al Ecuador, y tú no escuchas los apagones en Colombia ni escuchas los apagones en Perú. ¿Por qué? Porque tienen este backup, que es la generación térmica. Y creo yo que hay que sacar esa satanización en la que se puso a la generación térmica. La generación térmica es una generación que se necesita dentro de una matriz energética para efecto de que combine esta base de energía, y esta base de energía se llama energía firme. Para que en casos como los que estamos pasando, ¿no es cierto?, no nos pasen la factura, ¿no? Mira, como para darte unos datos cortos nada más, el diésel te cuesta más o menos 3.58, el 3.20 por galón, el precio internacional, ¿no? Con 8 galones tú logras tener 1 millón de pies cúbicos, llamemos de BTUs. Si tú estás hablando de esto con gas licuado de petróleo, es decir, el gas que llevamos a la casa, tú necesitas más o menos 22 kilogramos, que te cuestan cada uno 90 centavos. Significa que para 1 millón de BTU tú necesitas 20,6 dólares, ¿no? Pero si utilizas gas natural importándolo, el costo aproximado es entre 15 y 16. Entonces imagínate, ahorita somos deficitarios de diésel y estamos importando diésel. Solamente ese diferencial de la importación de diésel versus lo que estamos necesitando para generación, si tuviéramos gas o pudiéramos utilizar gas, son 10 dólares por cada millón de BTU. Y si ese gas, en lugar de importarlo, lo produjésemos localmente, el costo de ese millón de BTU día, anda en el orden de los 4 a 5 dólares. Significa que podríamos reducir los costos locales de producción y podríamos fortalecer mucho la generación termoeléctrica. Yo creo que hay que pensar en este proyecto de una manera seria y sacar experiencia de todo este malestar por el que estamos atravesando. Estamos claros, José. Ojalá que sea así, porque la verdad es que este país cada día está peor. Luego al paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días nuevamente. La verdad que cuando uno escucha lo que usted señala, la pregunta que nos podemos hacer los ecuatorianos es por qué no se hizo antes lo que se tenía que hacer. Y ahí viene el tema de la inoperancia, la ineptitud, la burocracia, aquel que no quiere permitir que el sector privado entre al negocio de la electricidad, porque en definitiva esa es la solución. Y uno dice, bueno, ¿por qué el Ecuador tiene que sufrir más de 30 años esta situación, ingeniero? Bueno, porque somos repetitivos en las mismas soluciones, ¿no? Entonces esa misma solución no da resultado y tenemos los resultados finales idénticos, ¿no? Creo que hay que sacar lecciones de esta ocasión, Javier. Venimos hablando mucho tiempo de lo mismo, venimos dando soluciones parecidas, pero hay que tomar el toro por los cuernos en esta ocasión y hay que hacer un acuerdo nacional en este tema. Tú tienes que ir a la Asamblea y sacar una ley que te facilite la posibilidad de atraer inversión extranjera, atraer inversión nacional, para que podamos financiar este proyecto energético del país, porque no es un proyecto solamente del sector eléctrico, es un proyecto energético. Lo que estamos hablando principalmente ahorita es de los apagones, pero el Ecuador es deficitario ya en la producción de diésel industrial, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay que importarlo. Eso nos cuesta mucho. También somos deficitarios en gasolina y también hay que importarlo, y eso nos cuesta mucho. Entonces pensemos seriamente en que estamos acompasando todo este problema que se evidencia ahora en los apagones, en que también el sector, por ejemplo, el sector petrolero ha disminuido significativamente su producción, más de 40.000 barriles día. Y eso nos pasa factura, ¿no? Está de por medio también todo este tema del ITT, que esperemos que la ministra lo sepa sortear bien e impedir esta absurda situación de tirar abajo todos estos pozos petroleros que son una fuente de ingreso para el país y a futuro una fuente de seguridad energética, ¿no? Porque vamos a necesitar ese petróleo. Aquí hay que evitar convertirnos en dependientes de la importación de crudos para procesarlos o de productos procesados, porque ese es el camino al que vamos si es que no tomamos acciones certeras e inmediatas para el sector energético, yo le hablaría, no el sector eléctrico de manera general. El tema del gas que acabo de comentarle, Javier, se cae de maduro, ¿no? Es decir, claro, si nosotros pudiéramos producir directamente nuestro gas natural, no en el Campo Vista, en el bloque 6, en donde
pueda existir un potencial de cerca de 500 millones de pies cúbicos día, podríamos tener costos que andan entre los 4 o 5 dólares el millón de pies cúbicos o el millón de BTUs que se necesitan para movilizar plantas térmicas, para movilizar industria, para movilizar vehículos. Importarlo nos cuesta 15, 16 dólares, que aún así, frente al diésel, cuya importación nos cuesta 25 o 26 dólares por una cantidad similar calórica, es más barato. Entonces estamos perdiendo oportunidades y estamos también encareciéndole la vida a todos los ecuatorianos si no tomamos estas acciones, ¿no? Yo creo que si pensamos en el país de aquí a 4 o 5 años, podemos estar hablando de esta solución térmica para la generación eléctrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no es una mala solución, es decir, no hay que satanizarla. El gas es mucho más limpio, por ejemplo, el gas natural es mucho más limpio que el diésel, ¿ya? Genera menos polución, un 70% menos, y otros beneficios que adicionalmente tiene, la durabilidad, por ejemplo, de los equipos o de las plantas que son movidas por gas, tienen una duración el doble en el tiempo que aquellas que son movilizadas por diésel, por el desgaste menor que tienen, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios sobre los cuales se podría trabajar, pero para eso se necesita que el país y las leyes que rigen el país den la seguridad y la garantía suficiente para que se afinque la inversión de largo plazo. Bien, vamos con Enrique San Martín, que también le tiene más inquietudes, ingeniero Piley. Gracias de mi parte. Enrique, por favor. Gracias, Javier. O sea, solamente para compartir este tuit que me envían. Francisco Salles, quien también es ingeniero eléctrico, me comenta acá que la generación eléctrica privada, por ejemplo, en Colombia tiene un 60% de participación, en Perú un 69%, en Ecuador 0%, Venezuela 0% y Cuba 0%. Y claro, los tres últimos que sufren de constantes apagones. Con este preámbulo, José, el lunes 7 de octubre, el sector productivo del Ecuador se reúne y le solicita al gobierno crear una comisión mixta privada para crear un comité de crisis emergente. ¿Es viable esto tomando en cuenta que el apagón es industrial y afecta principalmente al sector productivo del país? Cualquier iniciativa en este tema es bueno, Enrique. El tema es que no sea solamente de la coyuntura, ¿no? Es decir, la próxima semana llueve en abundancia y nos olvidamos del tema. Y eso es lo que nos pasa, lamentablemente, a los ecuatorianos, ¿no? No es tan así como que en el Ecuador solo el 0% de la generación es privada. Sí hay algunas centrales privadas acá, menores. Es decir, la ley del 96 permitía eso y la gente invertía. La misma ley del 15, aunque es muy restrictiva, permite ciertas capacidades y por ello, en buena hora que el ministerio finalmente les da las licencias ambientales a una serie de proyectos como San Jacinto, El Rosario y otros, ¿no? Y unos proyectos fotovoltaicos. El tema es que esto tiene que ser una política de Estado independientemente del gobierno que esté, sea de derecha o de izquierda, independiente de la administración que esté, el ministro X, Y o Z o sus subalternos. Esto tiene que ser una política de Estado y para ello existe un plan maestro de electricidad que tiene que ser respetado. Y si nosotros como Estado no contamos con los recursos, creemos las condiciones para que el recurso venga y se afinque en Colombia, a pesar de todos esos problemas terribles que tenían de seguridad, pero una alta seguridad jurídica permite y ha permitido que se afinquen ingentes inversiones que le permiten a ese país ser autosuficiente y vendernos energía, por ejemplo, ¿no? Fíjate tú que el megavatio hora que nos vende Colombia en la actualidad anda en el orden de los 30 a los 50 dólares cada megavatio. Significa que cada kilovatio que nos venden está en el orden de los 50 centavos o 30 o 50 centavos. Es una locura, ¿no? Claro. No se va a alcanzar a cubrir eso con la tarifa existente en el país, ¿no? Y yo creo que por ese lado tenemos que también trabajar seriamente, ¿no? No se puede considerar a la inversión como algo que no es parte del costo, como tampoco podemos vivir eternamente de los subsidios, ¿no? Yo creo que eso debería normalizarse en una economía en competencia, ¿ya? Y saber que es parte de la factura que lamentablemente tengamos que pagar en el futuro.
pero esa factura puede ser aliviada si contamos con recursos como el gas natural, por ejemplo, como fuente de alimentación, como fuente de energía para mover estas turbinas eléctricas, ¿no? Y poder abaratar el costo, porque si solamente lo limitamos, por ejemplo, el tema del gas natural, a que sea importado, vamos a tener un buen precio menor que el diésel, una diferencia importante, pero esa diferencia puede ser mucho más importante si logramos también tenerlo con producción local. De hecho, Colombia es un ejemplo de eso. Ellos producen localmente una importante cantidad de su gas natural, pero también lo importan. Claro. Entonces, en esa combinación, el beneficiario final termina siendo el usuario, llámese esto plantas de generación termoeléctrica, llámese plantas industriales de N tipos que necesitan gas, o inclusive, por ejemplo, para temas de movilidad, ¿no? Taxis, buses, camiones, utilizan el gas natural como fuente de energía para moverse, ¿no? Mira, yo revisaba este fin de semana, aprovechando el feriado, el Plan Nacional de Electrificación, veo que contiene 10 capítulos. Ahora, me llama la atención que en uno de ellos se refieren a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y entre los enumerandos señala la creación de espacios para la participación privada. Lo que dijiste hace un momento es verdad. ¿Por qué? Si independientemente del gobierno de turno o de quien esté presidiendo el país, no se mantiene una política de Estado. A ver, si en su momento fue Periquito de los Palotes u otra persona por ahí, pero sin embargo hay un plan que puede sostenerse en el tiempo. Este tema del revanchismo político nos ha hecho mucho daño, porque, insisto, hay un plan nacional de electrificación que comprende del 2018 al 2027. Se señala de que no hay la apertura de la empresa privada, pero si revisamos el plan, sí hablan de abrir espacios para la participación de la misma. Me imagino que tú también tienes que haber revisado. De pronto estoy equivocado, pero apelo a tu criterio. No, no, es muy cierto. Es decir, a veces inclusive los ministros o los que toman las decisiones en las partes más altas de las decisiones del Estado, a veces son ausentes y desconocen lo que está pasando abajo, en donde se hace toda la tramitología, por ejemplo, de permisos ambientales o licencias que se necesitan para poner en marcha la construcción de una central. Y ahí hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar en calidad de las personas que manejan esto, hay que trabajar en el seguimiento que hay que hacer al cumplimiento de los planes maestros de electricidad. Y por otro lado, crear las condiciones país, ¿no? Que eso seguramente no les toca a ellos, pero sí les toca, como parte de esa cadena, les toca, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, ¿no? Favorecer leyes que no sean coyunturales, sino que leyes que en el tiempo nos garanticen esto, ¿no? Porque si no vamos a estar siempre en la misma situación, van a estar formándose comités emergentes para tratar de ver cómo resuelve cada uno sus problemas, porque todos estamos en problemas y cada uno anda comprando su generador ahorita. Tú sales a la calle a buscar un generador, Enrique, para tu peluquería, para tu panadería, para tu oficina, para tu casa, y no hay. Y si lo quieres comprar, tienes que repagarlo o ponerte en la lista de espera. Eso es un absurdo realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar a trabajar en este proyecto de una vez por todas, de forma seria, pensando en el Ecuador, no del 2024, sino pensando en el Ecuador del 2034. Te digo que me tocó liderar un tema muy importante, sobre todo en telecomunicaciones, y cuando lo hicimos desde el año 2000 a 2003, lo vimos con visión de 20 a 25 años, y los resultados están a la vista, son bastante buenos, son mucho mejores de lo que se proyectó. Y creo yo que en tecnología están cosas muy interesantes por venirnos y asombrarnos. Creo que en materia energética es lo mismo. Los avances que se están dando a nivel del manejo de la energía en el mundo son pero muy promisorios. Pero Ecuador se puede quedar a la saga de esto si no nos enseriamos, si no tomamos de manera firme y decidida lo que queremos hacer con el país en materia energética en el largo plazo. Creo que esto es una tarea que nos involucra a todos, involucra al gobierno, involucra a la asamblea, involucra a los gremios profesionales, a los gremios empresariales, involucra a la prensa para orientar bien la opinión en este tema, ya más allá de los intereses que cada cual pudiese tener. Pero creo yo que el objetivo principal debiera ser que nosotros como país trabajemos en un plan energético que nos solucione los problemas de largo plazo. Tenemos más de 30 años en esta cantaleta, y realmente
lo único que veo es que muchos chicos que conozco, muy capacitados, lo único que están pensando es en hacer maletas e irse del país. Sí, señor. Correcto, continúa Daniel Solórzano. Gracias. 9:21. Ingeniero Pilegui, permítame sacarlo hoy del tema, porque ya hemos conversado bastante. Ya del tema eléctrico no voy a hablar. Voy a hablar de lo que se viene, porque es necesario hacer una pausa. Primero, la selección juega el día de mañana. Entonces quiero que usted me diga cuál es su pronóstico para el partido de mañana. Y después se viene el clásico. Javier no quiere hablar del clásico. Yo entiendo que por qué. A ver, cuénteme, ¿cómo ve usted el partido de mañana? Es un partido complicado, como todos están peleando los puntos, cabeza a cabeza. Y creo yo que BKC está de a poco visualizando mejor cuál es el equipo con el cual puede competir de mejor manera. Ecuador tiene mucha madera futbolística de calidad y esperemos que nos traigamos esos 3 puntos el día de mañana, ¿no? Es muy importante con vistas a la eliminación, que no está fácil. Todo el mundo está peleando. Fíjese usted, está Bolivia arriba. Sí, sorprende Bolivia, ¿no? Sí. Ahora, Emelec está como el país, así, en medio de apagones, ¿ya? Y el equipo rival también no viene jugando bien. ¿Cómo cree que va a ser el clásico? Que es este domingo, por cierto. Bueno, todo clásico es durísimo. Es un tema aparte, inclusive yo diría, del torneo nacional. Y nosotros estamos preparándonos para enfrentar a un gran equipo como es Barcelona el próximo día domingo. Estamos enfocados en obtener el mejor de los triunfos y logros, puesto que ese es el afán de la hinchada azul. Muy bien, ingeniero, le agradecemos. 9:23. Gracias por su participación en el diálogo. Ha sido el ingeniero José Pilegui, con quien hemos podido conversar sobre las alternativas de cómo salir de la crisis eléctrica que vive el país. Gracias, ingeniero, que tenga buena tarde. Buenos días. A las órdenes. Buenos días para todos. Un Muy abrazo. bien. Gracias, un abrazo. Señor. El día, la se tarde le y movió. día, sí. Es que usted vive en tiniebla, No, es por los apagones. ¿Sabe que antes de la mención publicitaria, póngame el Happy Birthday, por favor, Ya, Diego, un momentito. Claro. Ya. No, es que vale la pena. Doña Regina de Salén cumple hoy día unos años que no voy a decir, porque las damas jamás se suman, solo cumplen. Así es. Así que Mauricio, que le está festejando como por ella eso se no vino, merece. por eso no vino. Claro, está le llevó mariachis, caramba. le ha llevado el Muy desayuno bien. que le Desayuno a la proporcionó cama. el banker, Claro. ya, porque él no cocina, pero en cambio es un hombre de detalles. Sí, lo sé. Las flores desde ayer la fue comprando porque Qué hoy bien, día ¿no? como no había energía eléctrica, ya, y de paso se la va a llevar de viaje a Europa. Entonces, si él va con viáticos, a ella le paga Mauricio, sí. Muy bien. muy Nosotros bien. le pagamos a Felicidades, Mauricio y entonces, está. a la Así señora que Regina. feliz cumpleaños a Regina de Regina, Salén. dama a carta cabal. Ahora sí, abra el Muy bien. espacio de las menciones publicitarias. Pues decimos que un café que mantiene a tu equipo activo y motivado es Casacas Rojas Café. Ese es el aliado ideal para impulsar la productividad de tu empresa y que además destina el 10% de tus ventas para apoyar a los bomberos de los sectores menos favorecidos. Y todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la compra de tu casa propia, aunque no lo creas. En Ambienza tienes 3 modelos a elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y vía San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate aquí en www.ambienza.com. Ambienza, cambiando vidas. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias siendo las 9:25 de la mañana. Oiga, antes de la pausa. Sí, antes de la pausa. Antes ¿qué? de la pausa. Veo que José Pilegui sabe el negocio de Enrique, ¿no? Sí, ¿no? El de la peluquería. Sí, no, el de la peluquería. ¿Qué? ¿Usted tiene la peluquería? Tengo algunas. Caramba. ¿Sabe qué? Se ha olvidado de algo. Ambienza. Abra el espacio de nuevo a las pensiones. Leemos nuevamente con todo gusto. Me encanta saber que las familias hoy más que nunca pueden hacer realidad su sueño de tener casa propia, porque el MIDUBI, el Ministerio Urbano de Desarrollo y Vivienda, te da
$5.000 para la compra de tu casa y Ambienza tiene 3 modelos para elegir entre sectores: Vía La Costa, Vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate aquí en www.ambienza.com. Ambienza, cambiando vidas. Ahora sí, cerramos el espacio de las menciones publicitarias, 9:26. Vamos al corte.